Bueno, muy buenas a todos. Antes de empezar esta charla necesito que hagamos todos un pequeño ejercicio de fingir demencia y todos los que ya sepáis mi nombre, olvidad mi nombre durante un segundito, ¿vale? Entonces, ¿pensáis que en una brecha de datos es algo importante que se filtre, por ejemplo, el cumpleaños de los usuarios? Solo el cumpleaños, sin año ni nada. Ahí pone 7 de mayo, es verdad. Sí, aquí hay gente... Vale, me gusta, estáis concienciados. Viene gente formada, me viene un poco regular, pero vale. Entonces también pensaréis que es grave que además se filtre mi código postal. Vale, y por ejemplo también mi género. Solamente estos 3 datos. ¿Vale? ¿Cuántos de vosotros pensáis que solamente con estos 3 datos seríais capaces de averiguar mi nombre? Solo estos 3. Tú serio, venga, para arriba. No hay síndrome del impostor aquí. Para adelante. Muy bien, pues, según esta mujer, la Tanya Sweeney, tenéis un 87% de probabilidades de efectivamente encontrar mi nombre solo con estos datos. Y es que esta mujer sacó un estudio en los años 2000 muy interesante en el que nos introdujo el término de los cuasi-identificadores. Datos que por sí mismos no identifican a la persona, pero que si los juntas con otros que tampoco la identifican, efectivamente la identificas. Y gracias a esta mujer entendimos que no hay datos accesorios, obviamente los hay mucho más graves, ¿no? Mi nombre directamente es más importante que mi cumpleaños, pero descubrimos que toda la información tiene que ser protegida. Toda la información es importante. Y la verdad es que, jolín, a mí me da mucha pena porque en general he visto en compañeros de informática que no saben mucho de privacidad, no les interesa demasiado, no tienen mucha formación. Y, jolín, si tantos datos que parecen tontos son tan importantes de proteger, yo creo que todo el mundo debería tener un mínimo de formación en privacidad. Entonces he decidido crear 10 mandamientos para introducir a todo el mundo qué es la privacidad, qué campos tiene, qué nos interesa conocer, solamente la base para que luego vosotros vayáis creciendo y lo que os interesa, pero sepáis por dónde empezar, ¿vale? Y bueno, por cierto, me llamo Ana García, y en lo referente a esta presentación me interesa que sepáis que soy técnica en privacidad de la información hasta 2027 que me caduca el certificado, pero ahora mismo lo soy. Entonces, puedo hablar de esto. Antes de empezar a hablar de privacidad, me parece importante que todos sepamos lo que es la privacidad. Y por desgracia para vosotros y también para mí, no existe una definición global de privacidad que sirva para todo. Existen muchas definiciones muy famosas y lo peor de todo es que no se niegan entre ellas. Entonces, cuando hablas de privacidad con alguien, pues tienes que saber exactamente de qué estás hablando. Yo os he traído aquí solamente 3, pero yo creo que nos van a ayudar a entender un poquito por dónde van los tiros. La primera, aquí lo pone los 4 estados de la privacidad de Alan Westin. Todo esto es gente importante, ¿vale? Aunque no os suene, yo os lanzo nombres. Alan Westin opina, así de forma muy resumida, que la privacidad se basa en el control que tengas sobre esos 4 estados. Ahí podemos ver, por ejemplo, la soledad. La soledad sería, por ejemplo, poder ver vuestros mensajes sin que nadie os esté mirando la pantalla. La intimidad. Por ejemplo, hacer un reconocimiento médico en vuestra empresa y que los resultados los vea el médico y no vuestro jefe. Elegir quién. Anonimato, entrar en internet y que nadie sepa quién eres, sin tener que loguearte ni nada. Y por último, reserva. Poder elegir, por ejemplo, no hablar de tu sueldo con tus compañeros. Entonces, según el control que tengáis sobre estos 4 estados, Alan Westin dice que tenéis más o menos privacidad. Lo cual no se niega con la definición un poquito más abierta, más subjetiva, de Helen Nissenbaum, que opina que la privacidad no es absoluta, depende del contexto. El problema no es que se filtren vuestros datos, el problema es que se filtren fuera del contexto donde originalmente lo compartisteis. Por ejemplo, vosotros cogéis, estáis en vuestro grupo de WhatsApp con vuestros amigos, me dais una foto de los berberechos que acabáis de cocinar y de repente el amigo vuestro coge y lo sube a Instagram, donde lo puede ver mucha más gente. Está feo. Está fuera del contexto, está fuera de la gente, están violando vuestra privacidad. El contexto es muy importante. Y también es importante la definición de Daniel Solove, taxonomía de la privacidad, que esta es muy divertida. La privacidad es todo lo que no viole la privacidad. Y ya está. Y podéis decir, vaya definición de mierda. No, esta es la que más os puede gustar si no sabéis de privacidad, porque Daniel Solove, aparte de hacer una definición un poquito vaga, donde no tuvo pereza fue en hacer una lista de acciones, de cosas que violan la privacidad, que la tenéis en internet.
Entonces, en el fondo, Daniel Solove es el que mejor os puede caer. Y entonces, dentro de esta lista bastante grande, Daniel Solove nos habla, por ejemplo, de que está bastante feo coger datos de la gente sin pedirle permiso, que está bastante feo datos que ya tienes, utilizarlos para algo completamente distinto de lo que informaste a tu usuario, o, por ejemplo, coger datos y divulgarlos por ahí sin que el usuario lo sepa y con gente con la que no toca. ¿Vale? Como he dicho, la privacidad es un tema, definir la privacidad es un tema. Entonces os traigo una tercera definición de una gran pensadora de nuestro tiempo que yo creo que va a ayudarnos muchísimo. Yo. Y es que para resumirlo un poquitito, ¿vale? Yo os digo que la privacidad no consiste simplemente en esconder datos, sino en poder decidir cómo queremos relacionarnos con los demás, qué límites ponemos a nuestra información según el contexto. Mucha gente que sepa de privacidad ahora mismo me debe estar odiando porque no es exactamente esto, porque como he dicho, no hay solo una definición, esto es muy complicado, y voy a hacer una pequeña relación que en el futuro, cuando sepáis más de privacidad, olvidadla, pero todos los que no sepáis, no está mal que me relacionéis privacidad con control de vuestros datos. Cuando sepáis más, os daréis cuenta de que os he mentido. Cuando sabéis poco, esto está bien. ¿Vale? Entonces, ya sabemos de lo que vamos a hablar. Vamos con los mandamientos. Santificarás los estándares de privacidad. Ya veis cómo va a ser toda la charla, ¿no? Santificarás los estándares de privacidad. Y es que para la privacidad no estáis solos, ¿vale? Hay cosas escritas, hay cosas que os pueden ayudar, no tenéis por qué de repente lanzaros y proteger la privacidad de los usuarios, no tenéis por qué saber de base. Hay unos pequeños recursos que podéis usar. Están los estándares, lo primero, lo segundo, el framework y tercero, leyes, que ya sé que os sabéis las leyes porque es lo mínimo que se espera que sepáis, pero a mí me gustaría que conozcáis también estas otras dos alternativas. Estándares. Os traigo un ejemplo de cada uno, ¿vale? Para estándares he decidido traeros, el FIPP, esto está en inglés, sería como las prácticas justas de información, que como pongo aquí es el origen de todo. Fue el primer estándar escrito en 1970, un poquito cerca, pero se puede considerar que es como la base de todo el tema legítimo que tenemos ahora, la base de todo, básicamente, donde todo el mundo ha estado construyendo por encima. Y gracias a este pequeño estándar, se introducen términos como, por ejemplo, la transparencia. Efectivamente, habla con tu usuario y dile qué le vas a pedir, cuánto tiempo y para qué lo quieres. Uso limitado, cumple lo que le dices al usuario, por favor. O acceso, que el usuario tenga siempre acceso a sus datos y pueda editarlos. Muy importante. Los estándares no son obligatorios de cumplir, tampoco son muy completos, pero están muy bien. El framework, algo que nos puede gustar más porque los frameworks obviamente nos dicen cómo trabajar con la privacidad. Yo os traigo uno que es el NIST, no porque sea el mejor, es que es el más fácil de explicar. El NIST lo que nos dice es que es muy sencillo. Tú coges una lista de estándares, de leyes, lo que tú quieras, y aquí tienes como funcionalidades de tu aplicación o momentos críticos y vas tachando a ver si de verdad estás cumpliéndolo o no. NIST se relaciona mucho con el tema de los riesgos. ¿Qué riesgos de privacidad tiene vuestra aplicación? Y por último, las leyes. La GDPR, bueno, RGPD en español, que es la de Europa, CCPA, que es la de California, pero luego existen otras que os puse para que veáis que esto es importante, la ley, ¿no? La IPA, que es para temas médicos en Estados Unidos, el LGPD, que es en Portugal, PIPEDA, Canadá, y luego la ISO 29100, que es internacional, pero por esta no te multan. Así que no pasa nada. Y como pongo aquí, pues lo que me interesa de las leyes y lo que nos interesa a todos es que salen los derechos de vuestros usuarios y las multas que os pueden caer si no respetáis esos derechos. Si queréis hacer una buena privacidad, no sirve con solamente escoger uno, no sirve con solamente coger uno de cada, un estándar, un framework. Lo mejor es ir haciendo un Frankenstein, mezclar frameworks, mezclar estándares, mezclar leyes. Por ejemplo, la de CCPA es mucho más restrictiva que la RGPD. Entonces igual os interesa más utilizar esa que la RGPD. El tema es que no quiero ahora de repente ponerme a hablar de leyes ni ponerme a hablar de nada, solamente quiero que sepáis que esto existe y que si algún día queréis poneros a privacidad a tope, necesitáis más que esto que pongo aquí. La mayoría se parecen mucho, porque creo que todos tenemos en mente cómo no ser mala gente y no monetizar a nuestros usuarios, pero está bastante bien que sepáis que existen estas cosas, que de repente estáis a una búsqueda de Google de encontrar un framework que os guste y ir poco a poco. Tampoco estáis solos si estáis en una organización dependiendo del tamaño. ¿Vale? Hay unos roles de privacidad que tienen que estar o deberían estar en toda organización. Yo os traigo aquí 3 grupos, hay más, pero los que más me gustan son estos, porque esto os va a dar un pequeño entendimiento de cómo funciona todo, ¿vale?
Tenemos aquí, por ejemplo, el dúo Data Controller y Data Processor. El Data Controller es la entidad, normalmente es una empresa, que es el responsable legal de todo el tema de privacidad. El Data Controller es el que sale en las políticas de privacidad, que supongo que ya sabéis que las políticas de privacidad siempre tiene que estar al contacto de alguien, es el Data Controller. Y normalmente es la empresa porque es la que se va a parar todas las demandas y todo lo que vaya a pasar. Y luego el Data Processor. ¿Por qué los pongo juntos? Porque no se pueden confundir. El Data Processor es el que trabaja con los datos, pero no es el que decide. Y el Data Processor no puede ser demandado y el Data Processor puede ser incluso una aplicación aparte como Google Analytics. Entonces hay que saber diferenciarlos bien. Si os cae una demanda a vosotros, no le va a caer a Google Analytics, os va a caer a vosotros. El DPO, el Data Protection Officer, este lo pongo porque es obligatorio según la RGPD dependiendo del tamaño de la empresa. Y es básicamente la persona que revisa que legalmente se está haciendo todo bien y también como el contacto con autoridades de privacidad. Entonces vais a ver por ahí muchos DPOs, pues lo que hacen es velar porque la privacidad se esté respetando. Y por último el Privacy Tech y Privacy Champion. Privacy Tech soy yo. Una persona que ha estudiado, que sabe un poquito de privacidad y que puede ayudar a hacer un poquito de puente entre requisitos de una aplicación y cómo hacerlo de forma más privada, pero todo dentro del mundo tech. A mí no me habléis de leyes, a no ser que la acabe de leer. Yo lo que sé es a la hora de programar mejores prácticas y mejores formas de hacerlo todo. Y luego el Privacy Champion, que podéis ser todos vosotros. Es cualquier persona que quiera hacer algo de privacidad. Podéis salir ahora y que haya una legión de Privacy Champions ahora nueva y que de repente decidáis que el mundo sea un lugar mejor. A mí no me parece mal. Si os puedo inspirar a hacerlo, pues hacedlo. Y obviamente si hay un Privacy Tech, normalmente se aproveche que sea el Privacy Champion, pero que nadie os diga que no podéis ser Privacy Champion. Vosotros cogéis mañana y decís, me he leído las prácticas justas de privacidad del 70, pero voy a ser el Privacy Champion. Y no pasa nada, nadie os puede decir que no. Bueno, la empresa os puede decir que no, pero podéis proponerlo. Seguimos. Amarás la privacidad más allá del compliance. ¿Vale? Y es que yo puedo entenderlo, ¿vale? Podéis decirme, Ana, a mí me la pela todo lo de la privacidad y lo que quiero es que no me caigan multas. Yo me quedo con lo mínimo y me da igual. Te entiendo, pero no es la mejor forma de abordar el asunto, porque sí, vale, te quedas con el mínimo y tiras para adelante, pero ¿qué pasa si de repente la ley cambia y tienes que rediseñar tu aplicación desde cero? ¿Qué pasa si de repente todo te va muy bien, estás en Europa y te quieres ir a California, que he dicho que es más restrictiva que la RGPD? Es un tema del cual hay que pensar, y entonces por eso hay gente como aquí Anka Bulkian, que escribió Privacy by Design, que igual os suena, es bastante conocida, es una metodología que básicamente lo que nos dice es que la privacidad también es una decisión de diseño. Y es que si tenéis en cuenta la privacidad según estáis diseñando la aplicación, os vais a quitar muchos problemas, básicamente porque si te das cuenta de los límites de privacidad mientras diseñas, pues antes arreglas los errores y no te encuentras de repente con una aplicación al final, con un formulario interminable, con unos datos que no sabes qué haces con ellos y con de repente pues, una demanda soplándote en el cuello. Entonces es importante entender que hay formas y metodologías y una muy guapa es el Privacy by Design. Entonces amarás la privacidad más allá del compliance. No matarás el ciclo de vida de los datos. El ciclo de vida de los datos es muy guapo porque nos está dando una base de cómo empezar a entender los datos que entran en nuestra aplicación, porque los datos nacen y mueren. Tienen que morir, tienen que eliminarse, tienen que desaparecer, no pueden quedar ad infinitum en tu aplicación, tienen que tener un tiempo de vida. Entonces el tiempo de vida de datos comienza, por ejemplo, con el consentimiento. Efectivamente, tienes que tener consentimiento para pedir datos. Y no sirve una política, acepto términos y condiciones, 40 páginas y a vivir. No, según estos mandamientos no. Vosotros podéis salir y decir lo que sea, pero no digáis que yo os he dicho que eso está bien dicho, porque no está bien hecho. Aviso, pues informar a vuestro usuario de los datos, del tiempo, de cómo lo vais a tratar, todo. Luego hablaremos de cómo es la mejor forma de avisarle, pero tenéis que avisar. Recogida de datos. Esto es muy interesante. ¿Cómo vais a coger esos datos? ¿Vais a pedirle al usuario que os dé esos datos? ¿Vais a poneros con una libretita viendo lo que hace el usuario y apuntando? ¿Vais a coger datos que ya teníais de otro usuario y utilizarlo para otra cosa completamente distinta, avisando o no avisando? ¿Cómo lo vais a hacer? Pues tener que ver en qué momento nacen esos datos. Divulgación, ¿vais a, coger esos datos y utilizar una plataforma de terceros y pasárselo? ¿Vais a utilizarlo para redes sociales? Pues ahí también es un momento del ciclo de vida de los datos, al igual que lo es el tratamiento. ¿Cómo vais a utilizar esos datos? ¿Para qué queréis esos datos? ¿Vais a entrenar a un modelo de IA, chupito, con esos datos? ¿Vais a simplemente utilizarlo para analíticas? Tenéis que saber para qué queréis esos datos. Y si no sabéis para qué queréis un dato, no lo pidáis.
¿vale? No lo pidáis porque luego os va a dar un poquito por culillo en la fase de retención. ¿Cómo vais a guardar esos datos? ¿Dónde van a estar esos datos? ¿Durante cuánto tiempo van a estar esos datos? Los datos tienen un tiempo de vida. Depende de la ley, es mayor o menor. Y luego tienen que ser eliminados o podéis volver a pedir permiso, pero los datos nacen para morir. No pueden quedarse vivos por ahí. Y luego, lo más interesante de todo, la destrucción. ¿Cómo vais a borrar esos datos? Porque decís, borro la base de datos y me da igual, borro la entradita y ya está. Claro. ¿Y las copias de seguridad que tienes? ¿Y los logs que has impreso que a lo mejor tienes por ahí? Y a lo mejor que el equipo de marketing tiene por ahí correos. ¿Cómo vas a hacer todo eso? ¿Cómo vas a controlar dónde están los datos y cómo los borras de forma segura para tu aplicación, pero respetando también los derechos de tu usuario? Y recordad que antes he hablado de que el usuario tiene derecho a modificar esos datos. Pues también tenéis que mirar a ver cómo hacéis eso, respetando la integridad y todo el rollo. Lo que quiero decir es que esto es un tema importante, esto hay que hablarlo, no podemos ir tirando y ya está, porque entonces es cuando vienen los problemas. Y entonces el ciclo de vida de los datos nos abre puertas y nos ayuda a tener conversaciones que no queremos tener, pero debemos tener. No confundirás privacidad con seguridad, por favor. ¿Por qué? Porque sí, claro, cuando los datos están seguros está muy bien, ¿no? Nadie va a acceder a ellos y tal, pero recordad que la privacidad no va de seguridad, va de control, va de acceso, va de derechos. Entonces, ¿qué pasa? Tú, por ejemplo, puedes tener los datos cifrados en tu base de datos, pero si todos tus empleados tienen la clave para descifrarlos, a mí no me sirve de nada, no es privado. Al igual que no es privado, por ejemplo, el concepto de data brokers. Gente que anda vendiendo datos, sí, los vende cifrados, pero los vende. Hay seguridad, pero no hay privacidad. Al igual que no hay privacidad, si de repente tú estás en tu entorno de test, está todo protegido con un VPN, pero me tienes a los desarrolladores usando base de datos de producción para test. No es privado, será muy seguro, pero no es privado. Entonces sí, claro, para tener privacidad necesitamos seguridad, pero no es todo lo que necesitamos un poquitito más. La privacidad requiere seguridad, pero seguridad sola no garantiza privacidad. Entonces no confundáis los conceptos, son amigas, pero no son hermanas. Ofrecerás una privacidad de calidad. Calidad. Un término un poquito abierto, un poquito complicado. Hay unos indicadores que nos ayudan a ver si nuestra privacidad es de calidad. Obviamente nunca vais a conseguir un 100% en todos los indicadores. Con esto no quiero daros miedo y que de repente se os haga bola el término de privacidad. Lo que quiero es que veáis que en Internet hay marcadores, hay cosas ya estudiadas que os van a ayudar a ver cómo va la privacidad en vuestra aplicación. Por ejemplo, podemos hablar de identificabilidad. ¿Cómo de fácil es identificar a un usuario en vuestra aplicación? Es anónimo, es pseudoanónimo con nombres de usuario, tiene el nombre porque tiene que tenerlo, por ejemplo, el campus de una universidad tiene el nombre real de la gente. Confidencialidad, pues los datos, no solamente que estén seguros, sino tiene acceso a la gente que tiene que tener acceso a esos datos. Disponibilidad, esto sabemos todos que es mentira, nunca puedes tener una disponibilidad de 100%, pero cuanto más cerca mejor. Y luego una que me gusta mucho es la centralidad de red, porque se habla poco, o al menos yo escucho poco de ello. Y es que no siempre necesitas guardar los datos en una nube, una base de datos. También está el local del usuario, que tiene también sus contras, pero es una alternativa. Luego aquí también podemos empezar a hablar de sistemas federados, como Mastodon, que es otro tema, pero como que muchas veces también el tema está en la parte física, ¿no? ¿Dónde vas a guardar los datos? Porque te quitas de problemas o también consigues problemas. Entonces, bueno, hay distintas formas de dar una privacidad de calidad, distinto tipo de privacidad, y tenéis en Internet dónde empezar y cómo ir poco a poco. Ahí. No tomarás la confianza de tus usuarios en vano. Y aquí os la he liado un poquito porque os traigo la cuarta definición de privacidad más famosa. Porque aquí tenemos a Ryan Calo, las dimensiones de daño de Ryan Calo, que dice que la privacidad se entiende a través del daño que su violación produce. El daño puede ser objetivo, hay una brecha de seguridad, o subjetivo. Y es que cuando diseñáis una aplicación, obviamente tenéis que tener en cuenta al usuario, pero también cómo se siente el usuario. ¿Por qué? Porque si yo estoy muy preocupada por la privacidad y me pongo al usuario a ponerle no sé cuántos formularios que acepte, que me dé consentimiento, que no sé qué, no sé cuánto, el usuario se va a sentir un poquito... Va a sentir que está en peligro, va a sentir que, madre mía, no confío en esta aplicación, al igual que si de repente utilizáis una dark pattern y os aprovecháis de él, que luego hablaremos de dark patterns. Entonces tenéis que tener en cuenta siempre lo que siente el usuario utilizar una aplicación. Yo sé que la mayoría de usuarios parece que no se preocupan de su privacidad, pero en el fondo sí. O sea, depende de lo que hables y tal, hay gente que se preocupa más o menos, pero hay que tener en cuenta que al usuario sí que le suenan estos términos y tampoco la idea es que la gente no quiera usar vuestra aplicación cuando estáis haciendo las cosas bien. Entonces tened en cuenta siempre las dimensiones de daño, ¿no? Lo que es objetivo y subjetivo. No darás testimonio inaccesible, no serás malilla o malilla.
¿A qué me refiero con esto? Aquí vamos a hablar de políticas de privacidad. ¿Por qué? Porque tener una política de privacidad enorme, con todo y ahí que te cundan, no es la forma de hacerlo. Y de aquí quiero hablar de tres cosas, de tres errores muy grandes en las políticas de privacidad. La primera, que sea larguísima. Nadie se va a leer una política de privacidad larguísima. Sí que haces un control F y más o menos encuentras, pero no sirve de nada tener una política así. Luego para actualizarla es un horror actualizar una política de privacidad así. Al igual que es un horror actualizar una política de privacidad que utiliza esta maldita jerga de abogado, que no se entiende nada. Tú estás escribiendo para tu usuario. Si tu usuario, la mayoría, no entiende esa jerga, pues no escribes con esa jerga, no pasa nada. Tú estás informándole de qué haces con sus datos, no tiene que ser nada categórico, no tiene que ser... Puede entenderse bien, puede ser corta, entenderse bien y, por favor, estar en el idioma que en teoría habla tu usuario. Si tienes una aplicación que está en inglés y en español y me lo sacas además en portugués, no pienses que la política de privacidad entre inglés y español más o menos, no, la sacas en portugués. Porque tú tienes que intentar que tu usuario pueda leer cómo se le está tratando, sepa los derechos que tiene y sepa pues cómo va todo. Entonces, cortas en el idioma que toca y sencillitas. Si vosotros mismos no la entendéis, un poquito de por favor también. Honrarás al usuario en el momento justo. Esto me gusta mucho, porque muchas veces no es tan difícil que el usuario sepa que se está respetando su privacidad y que tenga control sobre ella. Por ejemplo, el famoso mensaje que a lo mejor quieres subir una foto a Instagram y de repente te pide acceso a tu galería. Solo con el contexto ya entiende para qué quiere la aplicación el acceso. Encima ahora puede limitarlo, que esto antes no se podía, que ahora puedes decirle solamente unas fotos concretas. Esto también está bien, informarle justo cuando le interesa. Esto es algo que quita mucha carga de pensamiento al usuario, le entiende todo bien y estás haciendo las cosas muy bien y encima es que ya está pensado. Entonces, informar al usuario justo cuando le interesa, no antes ni después, ni pensar que con la política de privacidad ya sirve. Y llegamos al 10. Odiarás las dark patterns sobre todas las cosas. Vamos a hablar de dark patterns. Las dark patterns, ya sabéis que son pues estas formas de hacer algo, intentar engañar al usuario para, en este caso, pedirle más datos o más acceso del que deberíamos. Y vamos a empezar hablando de nuestro querido Mark Zuckerberg, porque ha hecho las cosas tan bien que tiene hasta su propio nombre. No hay un dark pattern que se llama como él, el Zuckering, que es básicamente coger y compartimentar tanto las cosas que sea difícil poder elegir sobre tus datos. Por ejemplo, aquí me lo pone, ¿no? ¿Quién puede acceder a tu familia? ¿Quién puede acceder al link de tu web? Puedes cada una elegir qué contacto puede acceder o no. ¿Y eso qué va a hacer la gente? La gente lo que va a hacer es pasar de todo, obviamente. Y encima, claramente, la opción que está por defecto es la que más le gusta a Mark. Entonces eso es una dark pattern y no podemos caer en eso. Al igual que no podemos caer en una que se llama confirm shaming, que es básicamente, seguramente os ha pasado, que de repente os sale un banner que os dice acepta esta oferta, es genial para ti, no sé qué, sí, me encanta, no, quiero pagar más, no, quiero ser tonto y no... Eso es una dark pattern, no podemos permitir eso. Luego hay otro también que me hace mucha gracia, que se llama el motel de las cucarachas, que es básicamente un sitio al que es muy fácil entrar y muy difícil salir. Es muy fácil suscribirme a una lista de correo, 6 pasos para desuscribirme. Es una dark pattern. Otra también puede ser redactar las cosas pues, de forma que no se entienda. Por ejemplo, no marques esta checkbox si no quieres que no usemos tus datos personales. Pues no sabes qué hacer. Igual ahora coges este GPT y que te lo explique, ¿no? Pero no sabes qué hacer. Y luego también una que todo el mundo hemos vivido en algún momento es la de la puñetera política de cookies. Un aceptar todo grande en verde, un rechazar todo gris en gris pequeño, y luego el aceptar la selección y está todo seleccionado. Pues eso es una dark pattern que la tenemos muy naturalizada, pero eso no puede ser. No puede ser que para entrar a una web cojas y tengas que andar leyéndote antes. Tú vas para otra cosa. Y yo, me jode. Muchas veces la acepto sin querer porque el botón verde me llama. Entonces también utiliza un poquito como tu neurona de primate, de ¡ay, le voy a dar! ¡No! Tienes que ser fuerte. Entonces, bueno, como al final yo con esto sí que estoy buscando que haya un cambio en esta gente que está aquí, he decidido traeros unos regalitos, que es básicamente una pequeña ficha con los 10 mandamientos, para que os llevéis de recuerdo. Porque como he dicho, esto me parece importante y si esta pequeña ficha que he hecho es la diferencia entre que en algún momento toméis una decisión que igual os da un poquito más por culillo, pero es más privada que otra, me hará muy feliz. Podéis dejarla en vuestro escritorio y que os mire de reojo siempre, no que os esté todo el rato juzgando la yo encima de Moisés.
Y bueno, por detrás tenéis mi contacto y tenéis como el link para el futuro cuando se suba esto, podéis volver a verla. Pero bueno, para que veáis que la privacidad es un tema de verdad, o sea, yo aquí estoy intentando evangelizaros un poquito, ¿vale? Sois mis primeros creyentes, mis primeros seguidores y ahora creciendo esto, ¿no? Entonces así os lleváis un pequeño recuerdo. Si queréis coger más de uno, porque por suerte habéis venido menos de las que he impreso, gracias. Pues para amigos, familia, futuros informáticos. Y es que yo, cuando era más joven y más ingenua, yo decía, la privacidad es el futuro, porque ahora que lo tenemos todo tan bien hecho, tan bien programado, el siguiente paso es ser una persona correcta, dejar de tratar a la gente como moneda y empezar a hacer las cosas bien, es el futuro. Luego vino Sam Altman con su tuit de los narices y me dio un ChatGPTazo en toda la cara y me explicó que no, que ese no era el futuro, al menos no el futuro inmediato. Sigo pensando que el futuro es la privacidad, el futuro es empezar a hacer las cosas bien porque luego una buena aplicación no necesita tantos datos como creemos. Entonces, por eso estoy hablando con aquí gente técnica, porque ahora mismo todo lo que programamos estamos programando el presente, lo que significa que programaremos el futuro. Nosotros hay unos momentos en los que podemos tomar decisiones. Y si conseguimos que esas decisiones poco a poco sean más privadas, pues conseguiremos hacer un pequeño cambio y conseguiremos llegar a ese futuro al que a mí me gustaría llegar. Y recordad, ahora sois mis seguidores, mis futuros Privacy Champions, tenéis que hacer divulgar mi palabra. Muchas gracias.